manera revive lo que Santiago también ha vivido, una historia compartida, sobre todo en la zona del Chaco santiagueño, donde se instalaron todos los obrajes en la época entre 1860 y 1890, y las líneas férreas que trajeron el surgimiento de muchísimos pueblos en Santiago, y una vez que se terminaron los bosques y quedó el monte, ralo, digamos, esas líneas férreas se abandonaron los obrajes, las compañías inglesas que se instalaron ahí, abandonaron todo, así como lo hizo la forestal aquí, y trajeron, o sea, esos pueblos quedaron como pueblos fantasmas, prácticamente pueblos olvidados, porque en realidad no solo no los prepararon para un futuro, sino que también aniquilaron las únicas reservas que tenían, no les enseñaron a forestar. Se hizo un exterminio de los recursos nada más, no se hizo una industria de la forestación. Entonces han quedado pueblos fantasmas, hoy son pueblos realmente muy pocos. Lo bueno de lo que estuve viendo y observando es que primero lo testimonial, la historia testimonial, que es la última, podemos decir, visión que se tiene sobre la historia, especialmente hoy, la historia, por ejemplo, más particular, con aquellos que fueron protagonistas de la historia, pero que no de esa historia general o oficial que muchas veces tenemos. Pero yo, por ejemplo, quiero decir una cosa, él hablaba, por ejemplo, allí de cooperativismo. Mi papá fue cooperativista, es así que murió cooperativista. Y nosotros seguimos, o sea, nos enseñaron, por ejemplo, primero, eso fracasó directamente lo que podemos decir, esa experiencia, que es una crítica, que lo hago porque usted toma una historia que lamentablemente fracasó. Mi papá fue cooperativista y hoy la empresa, que ya no está mi papá falleció en 97, la empresa sigue, con otro nombre, pero sigue siendo una cooperativa, hoy se llama Cooperativa San Fernando. Y antes era la cooperativa COTCA, una cooperativa de transporte. Él la comenzó en la década del 60, él realizó, pero allá también, por ejemplo, estaba influenciado también, por ejemplo, por la idea del Concilio Vaticano II, esa idea liberadora que llevó, por ejemplo, a los curas tercermundistas a introducirse dentro de la sociedad, podemos decir, tomar parte de la sociedad. Mi papá estaba asesorado también por padres que tenían esa intención, pero ¿sabe lo que llevó a triunfar a la cooperativa? Es que lo mandó a educar a todos. Todos tenían la educación primaria y secundaria. O sea, sabían lo que era cooperativa y tenían conciencia de cooperativa. Cooperativa todos eran patrón y todos eran obreros. Mi papá, por ejemplo, participaba en esa cooperativa aportando toda la parte administrativa. Después había otros que eran choferes, otros que eran mecánicos, y así se formó la cooperativa. También fue perseguida la cooperativa. En la década del 70, mi papá, en el 76, por participar en una reunión cooperativista, supuestamente, en Tucumán, le llegó una invitación y lamentablemente, no era una reunión cooperativista, sino era del partido de izquierda, fue chupado por la Policía Federal. Así sí que la empresa andaba tan bien que de las 20 líneas que había en Catamarca, yo soy de Catamarca, de las 20 líneas que había en Catamarca, la empresa que pertenecía a mi papá tenía 15. Imagínense, dominaba, era un monopolio, pero todo era la idea de patrón y obrero. Cuando fue chupado por la Policía Federal y estuvo torturado. Pueden ser torturados porque lo llevaron a llamado interrogatorio. En lo que es la Casa de Gobierno, en la planta de subsuelo, ahí estaba la Policía Federal y compartió con varios, y a él, por ejemplo, después cuando fue la época de la democracia, en el 90 más o menos, un día que estuvimos tomando una cerveza, me explicó, él nunca habló de eso. Por mi mamá, yo me acuerdo que éramos chicos, mi mamá lo hacía rezar, nosotros no sabemos por qué rezamos, pero como éramos chicos, rezábamos. Entonces él había sido, por ejemplo, torturado, por ejemplo, me decía que le pegaban en las orejas y le retumaba, es así que mi papá quedó medio sordo. Le ponían un foco grande frente a su cara y eso le hacía que tenga sed.
Entonces todo eso hasta que, bueno, mi papá le entregó todo, diciendo que él había sido una invitación por la empresa, todo eso. Bueno, después de 4 días recién volvió otra vez a mi casa y después fuimos, seguíamos siendo perseguidos, había, me acuerdo, un taxi que nos daba todas veces vueltas. Un día mi papá estaba escuchando, a mi papá le gustaba Leonardo Fabio y me acuerdo un día entraron policías y rompieron el disco de Leonardo Fabio, le he dicho la próxima vez te volvemos a chupar, una cosa así. Yo me acuerdo que estábamos jugando con mi hermano. Pero después que pasó esto, en el 78, 79, comenzó otra vez. Comenzó la empresa a seguir funcionando. Donde la empresa lamentablemente se bajó fue en la época de la democracia. Lamentablemente por cuestiones políticas. Y todavía, y bueno, la industria especialmente del juicio. Es así que tuvieron que cambiarse de nombre para evitar todos esos juicios. Allá en Catamarca es muy común eso. Un chofer, por ejemplo, roba y va y le hace juicio a la empresa y le gana. Con respecto a eso, él hablaba, por ejemplo, cuando escuchaba a los hacheros, el mismo cura hacía que no vayan a la escuela. Y mi papá, yo me acuerdo que siempre decía, la escuela es lo fundamental. Eso era fundamental esto. Entonces, esa... ¿Cómo? Percibió a eso. La que estaba monopolizando el pensamiento de la escuela era la anciana. No, pero cuando estaba el hachero dice, yo a los 6 años, no, si estoy viendo la película también, si me presté atención, a los 6 años, dice tú, el mismo Gola me dijo, no tenés que, me regaló cuando le habla del hacha nueva, no sé si esa parte vos la estuviste viendo. O su papá, fue su papá. ¿Cómo? Sí, su papá. Era su padre, no el cura el que le dio el hacha y lo llevó al oraje. Pero yo a lo que yo te quiero decir es, dejó la escuela era fundamental para la formación de lo que es nada menos nada más el cooperativismo, eso es lo que te quiero decir, que era fundamental, cuando vos sos consciente y tenés una cierta educación, es lo que te va formando, y te forma, por ejemplo, en este caso el cooperativo, y hoy tienes resultados. Dos cuestiones. La primera es muy distinta. La realidad más o menos urbana de una cooperativa conformada en una pequeña ciudad y una cosa muy distinta es armar una cooperativa en el medio del monte, rodeado absolutamente de distancias inconmensurables, imposibilidades de tener asistencia y contando con una realidad donde, dicho esto con todo respeto, los hacheros eran tercera generación de gente que vivía en el medio del monte, donde a 3 generaciones nunca les permitieron siquiera tener casa. Eran nómades absolutamente porque vivían en tierras ajenas. Y obviamente no eran analfabetos todos. Es muy distinto este tipo de problemas. Otro, estoy obligado a explicar 2 cosas. El señor entendió mal. Los hermanos de Foucault, inclusive en Reconquista, tenían un espacio, una especie de pensión, digamos, a donde mandaban a los niños que que habían terminado el 6º grado para que pudieran empezar estudios secundarios. Quiero decir que se ocupaban. Hay un grave malentendido allí respecto de que no les interesaba la educación. Pero hay una cosa más. La orden de Foucault, como bien marca Esteban, es una orden que no tiene proyectos organizativos, sino proyectos de acompañamiento de organizaciones que se dan las bases. Claramente lo exponen. Por lo tanto, ellos se vieron en una situación muy forzada, que era, recibieron dinero para comprar tierras, pero no las podían comprar a nombre propio y debieron inventar una cooperativa para un sector social que no estaba en condiciones de llevarla adelante, excepto los que eran patrones. Y con esto corto porque pienso que puede haber otras cosas más interesantes que lo que yo diga. Sí, a mí me parecía también tantas cosas que estudiamos en la